Apaga las luces, sube el volumen y deja que el teléfono quede boca abajo. Si vas a escuchar esto en la madrugada, mejor acompaña una vela cerca. Si no, hazlo igual. La atmósfera ayuda a recordar cómo algunos lugares guardan ecos que no deberían despertarse. Bienvenidos. Quédate hasta el final. Suscríbete si te gusta este tipo de relatos, activa las notificaciones y deja un like para que más personas conozcan historias que, como esta, prefieren la oscuridad. En la periferia de Toluca, donde la ciudad respira un poco más lento y la niebla invernal se enredaba entre los árboles como un rumor que no se decide a morir, vivía Sebastián. Tenía 28 años, trabajaba en un taller mecánico y se mudó a esa casa vieja por una renta que convencía al bolsillo y no tanto al ánimo. Tejas que se quejaban con el viento, madera húmeda, una escalera interna que olía a años revueltos. Sebastián era un hombre de rutinas firmes, salía antes del amanecer, volvía tarde, comía lo que había y leía en la noche los mensajes de quienes llamaban amigos. No creía en fantasmas ni en brujas, pensaba que las historias servían para asustar a los niños o para justificar la mala suerte de alguien que no pagó sus deudas. La leyenda de la bruja de Toluca no era un cuento nuevo en la zona. Se murmuraba en talleres, en los mercados, en la fila de la tortillería, que por la región del Panteón Viejo, junto a la vereda donde crecen los magueyes torcidos, había una mujer que ofrecía remedios y parte su mirada era carbón friolento. Decían que si la veías demasiado de cerca, algo se quedaba en tus ojos, que escuchabas una canción que no era humana, que un olor a cera quemada te seguía por días. Para muchos era un cuento de borrachos, para otros una advertencia transmitida como herencia que nadie se atrevía a contrariar. A Sebastián le llegó en forma de chisme, en forma de comentario entre mecánicos. Toño, su amigo de taller, le contó una noche con las manos aún impregnadas de grasa. No te acerques al panteón después de medianoche, compa. No por la policía, por la mujer. Dicen que ella te ofrece limpiar algo que llevas adentro, pero siempre pide algo a cambio. Toño hablaba con la certeza de quien mezcla miedo y boca de barrio. Sus ojos se movían por la calle como si esperaban algo que no quería mirar. Sebastián sonrió, negó con la barbilla y pidió otra cerveza. El escepticismo le ayudaba a dormir. La primera señal de que algo en la casa no estaba bien fue un olor. No era el olor de la humedad habitual, era un olor dulce y antiguo, como cera de vela mezclada con tierra vieja. Llegó en la madrugada, suave, y llenó la cocina. Sebastián salió de la habitación con una camiseta, encendió la luz y la casa respondió con la rutina de siempre. El interruptor gruñendo, la bombilla titilando. Nada que explicar aquel perfume que persistía, pegajoso. Miró por la ventana, la calle estaba vacía, la niebla se movía como un manto viejo sobre las banquetas. Los días siguientes trajeron pequeños extravíos. Una llave que desaparecía y aparecía en el lavadero. Un reloj que marcaba minutos de más. Un espejo del pasillo que parecía más opaco. Sebastián pensó en ratas, en hormigas, en la memoria cansada de un hombre que trabajaba muchas horas. Pero por la noche, cuando la casa se acostumbraba a sus susurros, la sensación de no estar solo empezaba a crecer. A veces se despertaba con la impresión de haber escuchado pasos en el techo, como si alguien caminara con cuidado por la azotea. Otras con el oído lleno de una canción sin letras, una melodía que se aposentaba detrás del cráneo hasta que todo lo demás, la respiración, el reloj, el latido, parecía secundario.
Fue Toño quien finalmente mencionó la palabra que enredaría todo: pacto. La dijo una tarde mientras cambiaban un amortiguador, con dedos que se movían más lentos que de costumbre. Dicen que la bruja no regala nada, murmuró. Pide un lugar para quedarse en tus recuerdos. Te limpia lo que no quieres ver, pero te deja algo suyo. No sé si sea leyenda, mi primo lo juró. Tiene la mirada apagada. Toño le señaló con la barbilla a Sebastián sin intención de broma. Córtale lo que te sobra, le dije yo. Nadie quiere eso. Sebastián rió como antes, pero esa noche la risa le supo a inhalante. Empezó a ver sombras en los bordes de su visión. Al principio pensó en cansancio, en la luz que engaña. Pero una tarde, al volver del taller, encontró la puerta de su cocina entreabierta y un rastro diminuto de cera sobre la mesa. Una línea quebrada que terminaba en un círculo casi perfecto, como si alguien hubiera delineado un signo que él no supo identificar. No había huellas en el polvo, ni ceniza, solo ese círculo y la sensación de que algo había estado allí, como quien deja la taza sobre un mantel y se va sin apagar el fuego. Decidió no contárselo a nadie. Había en su pecho una necesidad torpe de probar que todo tenía explicación. Abrió un cajón buscando una navaja y dentro encontró una fotografía doblada. Una foto del panteón, tomada de lejos, con la figura de una mujer recortada en una esquina. No recordaba haberla tomado. La imagen no estaba sucia, parecía limpia, como recién salida de un bolsillo. En ella, la mujer tenía un pañuelo oscuro en la cabeza y los ojos, aunque la foto era pequeña y granulada, parecían 2 puntos blancos. Guardó la foto en el bolsillo sin pensar más y esa noche dejó la luz del pasillo encendida. Las noches se volvieron un territorio de aparición. Empezó a soñar con la entrada al panteón, la verja oxidada, el olor a tierra removida, un corro de velas bajo la luna. Era siempre la misma escena, pero con variaciones nimias. Esta vez había flores marchitas. La otra, una lápida sin nombre, lisa como un espejo. En los sueños, la mujer lo llamaba por un nombre que no era el suyo y le ofrecía limpiar una sombra en su pecho. Cuando despertaba, el sabor en la boca era metálico. Con el paso de las horas, notó que olvidaba fragmentos del día, conversaciones, pasos, objetos. Era como si pequeñas piezas del tiempo fueran sacadas de su vida sin permiso, dejándolo con vacíos que sabía que estaban allí, pero que no podía mirar con claridad. Una madrugada, empujado por un impulso que no distinguía entre valentía y estupidez, fue al panteón. Caminó con la chamarra abrochada hasta el cuello y una linterna en la mano. La niebla se pegaba a la ropa y las farolas proyectaban halos como ojos cansados. Cuando llegó a la verja, algo en su cuerpo se tensó. La verja estaba abierta, como si lo hubieran estado esperando. Avanzó entre las tumbas con la linterna temblando. Las lápidas tenían nombres que se perdían en el musgo. Algunas, pequeñas cruces de metal, otras, piedras lisas sin inscripción. En el centro, sobre una lápida baja, había un pequeño altar improvisado, velas consumidas, restos de hilo rojo, una navaja oxidada. El aire olía a cera y a sal vieja. No escuchó pasos detrás, no los necesitó.
La mujer apareció al borde de su visión, sentada en el límite entre dos sombras, y al girar la linterna, iluminó un rostro que no tenía edad ni marca, solo una mirada monótona, como si hubiera olvidado aprender a parpadear. Tenía un rebozo gris sobre los hombros y las manos delgadas apoyadas sobre las rodillas. «No debiste venir», dijo sin moverse, con voz que parecía salir de la tierra. No pidió nada, no hizo gesto alguno, simplemente habló, y la frase quedó colgada como un músculo tenso. Sebastián quiso decir que no creía en brujas, que todo era una broma macabra, pero la palabra se le quedó enterrada en la garganta. La mujer extendió una mano, y en el hueco de su palma había una bolita de cera, negra por un uso antiguo, con un hilo enroscado alrededor. «Te ofrezco limpiar», dijo. «Hay sombras que se complacen en seguir a los vivos. Algunos las llaman memoria, otros deuda. Si aceptas, yo las saco. Si no, ellas te buscarán y te comerán a sorbos la vida hasta que no quedes más que un nombre en una verja». No fue una amenaza, fue una proposición administrada como quien explica los precios del mercado. Sebastián sintió, sin entender por qué, una cólera que venía desde su estómago, una voz de niño que gritaba no. Recordó a su madre, la última conversación tensa antes de su mudanza, las cosas que dejó sin resolver. Esa cólera se transformó en algo parecido a la supervivencia. «¿Qué pide a cambio?», preguntó. Había en la pregunta tanto desafío como esperanza. La mujer sonrió un instante, que pareció un apagón. Sus dientes no brillaron, su boca era un mapa de sombra. «Un recuerdo pequeño», respondió, «algo que no uses más. No son vidas las que pido, solo rincones viejos donde se pudre lo que queda. Tú eliges». Y cuando dijo eso, Sebastián entendió que el precio podía ser más insidioso que la muerte. Regresó a casa con la bolita de cera en el cajón donde encontró la foto. La guardó ahí como quien guarda una piedra caliente. Los días posteriores fueron una carrera contra la pérdida. Cada vez que sentía que algo se despegaba de su vida, una fecha, la cara de un conocido, la memoria de una canción, corría al cajón y apretaba la cera entre los dedos hasta que la sensación de vacío se disipaba. Al principio, la solución le pareció milagrosa. La cera mitigaba la desorientación, la memoria retornaba como si la hubieran fregado. Pero con cada uso, algo en él cambiaba. Los recuerdos que se quedaban eran nítidos, pero otros se desvanecían para siempre. Nombres de profesores, la risa de una antigua pareja, la ruta que tomaba para ir al trabajo. Eran pérdidas pequeñas, aparentemente insignificantes, pero juntas tejían un mapa de vacíos. Empezó a tener lagunas más largas, días enteros que no recordaba dónde los pasó. Al mirar fotos, encontrarse en ellas con su propia sonrisa le parecía extraño, como si fuera un extranjero que apenas reconoce su garganta. Cierta madrugada, encontró en la cocina un espejo susurrante. No era un espejo nuevo, era un espejo antiguo que había colgado por capricho en la entrada. Estaba empañado y en el vaho alguien había dibujado una mano. Cuando limpió el vidrio con la manga, su reflejo no correspondía exactamente. Los ojos en el cristal estaban más opacos, con un brillo que él no poseía. Y detrás de su cabeza, por un instante, algo se movió como una figura que se estiraba en la penumbra. Se volvió y no había nadie. Al volver la vista al espejo, su propia mirada era la de siempre, pero le picaba la sensación de que algo en su interior ya no le pertenecía.
Había una alternativa: buscar a quien supiera de estas cosas. Fue a la casa de la vecina que vivía en la esquina, una mujer vieja apodada Doña Emilia. En el barrio, Doña Emilia era una leyenda con un radar para lo extraño. Algunos la evitaban, otros la consultaban cuando las cosas quedaban fuera de explicación. Tocó su puerta sin saber qué preguntar. Ella lo recibió con una taza de té que olía a hierbas y a humo. Sus manos eran firmes y su mirada, cuando lo tuvo frente a ella, fue larga y sin sorpresa. No es la primera vez que alguien viene con los bolsillos rotos por la bruja, dijo Doña Emilia, sin preámbulo. No lo miró como juez o cómplice, lo miró como quien revisa una planta enferma. La limpias una vez, te limpia dos, después pide más. No toma la vida de una noche, toma trozos a cuenta, y la gente acaba siendo buenos vecinos sin memoria. Le sirvió más té y él lo aceptó, más por la cortesía que por la sed. ¿Y la bolita?, preguntó ella, y no necesitó que la sacara del bolsillo porque Doña Emilia ya la conocía. Su cabeza se inclinó, conocedora. Guarda la bolita en un lugar donde nadie la toque y no la uses para huir. Si la usas sin medida, no sabrás qué te falta. Rinde cuenta de un recuerdo y te quitas una carga. Rinde cuenta de un nombre y te quitas una raíz. Sebastián le contó su historia, con titubeos, omitiendo detalles que le parecían demasiado ridículos. Doña Emilia escuchó como quien cose una tela fina, con paciencia y sin sorpresas visibles. Hay formas de convivir con esta clase de cosas, dijo al final. Los que hacen tratos no suelen hablar de la forma en que las sombras van regresando por lo que creíste haber perdido. A veces te reconoces menos, a veces no te reconoces del todo. Y hay otra cosa: la bruja no siempre pide lo que uno espera, pide también lo que la comunidad le entrega. Sus ojos, mientras decía esto, se clavan en los de Sebastián con una gravedad que no conocía. La gente piensa que los ritos son para proteger, en ocasiones sirven para silenciar. Cuidado con pedir limpiar todo, porque al final puede que no te quede nada que merezca ser salvado. La conversación con Doña Emilia dejó a Sebastián con más preguntas que certezas. Empezó a observarse con cierta distancia, intentando reconstruir los trozos faltantes como quien rellena un rompecabezas con piezas de otro juego. Los amigos notaron cambios, respuestas cortas, olvidos en el taller, citas que no recordaba. Toño le lanzó una mirada que lo combinó con lástima y miedo. «Si te pide algo grande, no vuelvas», le dijo una vez, al verlo pasar con la espalda encorvada. Hay quienes desaparecen por dentro y quedan en la casa como muebles. No hay más que un muñeco. Una noche, la ausencia se volvió visible de forma brutal. Regresó a casa y la puerta que siempre chirriaba estaba cerrada con llave. Llamó y no obtuvo respuesta. Entró por la ventana lateral, la que daba al patio trasero, y en la sala encontró la casa como un cuarto de hospital. Objetos ordenados, platos limpios, una sensación de limpieza que no era suya. En la mesa, una carta doblada con su nombre. Al abrirla, no encontró palabras, encontró una fotografía suya en el taller, tomada desde lejos. Al reverso, una nota: «Recuerda lo que eres». No había firma. Abajo, una palabra apenas trazada: «Vive». Después de eso, la casa empezó a sentirse ajena, como si alguien la hubiera desocupado poco a poco. Las noches se llenaron de susurros que no terminaban de articularse en voces. A veces despertaba con la impresión de que había pasado horas fuera de su cuerpo. Otras con la certeza de haber hecho cosas que no recordaba.
y en el espejo del pasillo, de tarde en tarde, aparecía la figura de una mujer al fondo, de espaldas, que se volteaba lentamente y desaparecía como si la casa la absorbiera. Cuando pensó que ya no podía soportarlo, llamó a Toño y le contó la historia sin filtros. Toño escuchó en silencio y después soltó una risa amarga. «No lo dejes solo tampoco», dijo. «A veces la mejor defensa es que alguien más te recuerde. Los que se quedan sin memoria terminan siendo personas que aparecen en fotos familiares de extraños». Tenía la convicción amarga de quien ha visto caer a alguien sin poder ayudar. Fue en ese vacío creciente que ocurrió algo que rompió el patrón de sus pérdidas. Una llamada telefónica que sonó justo cuando estaba a punto de dormirse. No recordaba haberla tomado, pero la mano tembló y contestó. Del otro lado, una voz masculina, áspera y demasiado cercana, dijo: «Sé lo que guardas en tu bolsillo». La llamada se colgó. Cuando revisó el registro, no había número, solo un espacio en blanco donde debía estar la identidad. Esa misma noche, algo, no supo qué, empezó a marcar su frente con un frío que no quemaba, pero que se clavaba en la piel. Al día siguiente, su reflejo en el espejo mostró, a la altura de la sien, una mancha pálida, casi como una luna en miniatura. No dolía, pero Sebastián la palmeó como quien busca una señal de que no se ha vuelto loco. La mancha se volvió un sello. Empezó a percibir que en la calle lo miraban de modo diferente, no por su aspecto, sino por la forma en que la gente desviaba la vista. En el mercado, una señora que vende flores lo observó largo rato y luego se marchó sin palabras. Las conversaciones se hicieron esquivas, sus amigos lo invitaron menos. Parecía que un velo invisible corría entre él y la comunidad. Cuando fue a denunciar en la comisaría local que alguien lo estaba llamando sin número, el oficial joven hizo una mueca y le pidió pruebas. «Aquí no tenemos brujas», dijo con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. «Si es una broma, no podemos ayudar. Si no lo es, necesita otro tipo de apoyo». No tuvo idea de cómo ayudarlo. Las palabras del oficial fueron como un muro. En la noche más oscura de ese mes, Toño dejó de contestar mensajes. Al día siguiente, su motocicleta quedó frente al taller, intacta, pero no había rastro alguno de él. La noticia fue un cuchillo frío. Desapareció sin dejar señal, sin discusión, sin rumor. La policía daba por hecho que se había ido por voluntad propia, pero la mochila estaba ahí, con su cartera y su reloj. La casa de Toño estaba cerrada. Los vecinos susurraban entre sí, pero nadie, fuera de Sebastián, parecía pensar en la bruja. Para Sebastián, la desaparición de Toño confirmó lo que temía. Las sombras no solo tomaban memorias, a veces tomaban cuerpos. Y la bruja de Toluca, por lo visto, no hacía distinciones. Ese fue el punto en el que tomó una decisión insólita: visitar a la mujer del panteón y pedirle, sin estridencia, que lo deshiciera de aquello que lo estaba consumiendo. No quería perder más piezas de sí mismo. No estaba seguro de qué estaba dispuesto a entregar. Caminó hasta la verja una vez más, esta vez con el corazón latiendo en la garganta, y la encontró tal como la dejó, silenciosa, paciente. La mujer estaba sentada en la misma postura de siempre, con la cera en la palma y la mirada que no ofrecía consuelo. «He perdido a un amigo», dijo Sebastián, sintiendo cómo las palabras se le pegaban. «Si tienes algo que darme para parar esto, te lo pido, no puedo seguir así». La mujer lo miró con una mezcla de lástima y comercio. «Los tratos tienen formas», contestó. «No elimino cosas, traslado. Te ofrezco una limpieza dura, quito lo que sobra, pero hay que elegir». Sistema. Texto a speech generación.
Mantén el flujo y la conexión. Conecte con y comercio. Los tratos tienen formas, contestó. No elimino cosas, traslado. Te ofrezco una limpieza dura. Quito lo que sobra, pero hay que elegir. Se volvió y señaló con el mentón hacia el panteón, donde las lápidas brillaban como dientes en la bruma. Tú decides qué das. Puede ser un recuerdo, puede ser una sonrisa, puede ser la voz de alguien que quieres. Es un trueque. No miento sobre los efectos. Había en su voz la caligrafía de muchas transacciones. Sebastián, en ese momento, sintió el peso de una decisión indecible. Al pensar en el precio, en perder una memoria de su madre, en entregar los domingos de su infancia, en vender una parte de su historia, se sintió tan desnudo como si la vida le hubiera arrancado la piel por el gusto de ver qué había debajo. Y supo, con una claridad que dolía, que no podía pagar su miedo con la vida de otro. Subió la mano y la dejó caer. No puedo dar la memoria de alguien más, dijo. No puedo regalar lo que no es mío. La mujer no pareció sorprendida. Entonces, quizá te quedes con lo que tienes, murmuró. Y la bruja no perdona las decisiones que quieren ser blancas cuando son grises. Volvió a casa sin respuesta, con la certeza de que la alternativa peor era tomar la oferta que noblemente evitaba herir a otros. Esa noche soñó con Toño, con su moto apagada, con una sonrisa que se iba deshaciendo como si alguien la fuera deshilachando. Despertó con la sensación de que algo se había instalado bajo su piel, algo que no tenía nombre, pero que trabajaba con paciencia. Fue en ese estado de tensión que recibió la visita del testimonio, un hombre en la puerta de su taller, con la cara marcada por noches mal dormidas, palabras pausadas y una confesión que venía como quien estira una cuerda. «Mi nombre es Mario», dijo, y Sebastián notó que en sus labios había una culpa antigua, una materia que no quería tocar. «No hablo mucho de esto, pero si alguien tiene que saber, que sea usted». Mario se sentó sin que nadie lo invitara y empezó a hablar en primera persona con un temblor contenido que hacía de su relato algo cercano y terrible. Mi historia empieza hace años, cuando era un joven con demasiada curiosidad por el lado prohibido de las cosas. Crecí escuchando cómo las abuelas hablaban de ojos que miran demasiado y de tratos que se hacen en la esquina del panteón. Yo era más listo que las advertencias. Me parecía que los viejos hablaban para no perder autoridad. Una noche, un amigo me retó a que fuera hasta la lápida, donde se decía que la mujer escuchaba las penas. Fui. Tenía 20 años. La encontré fría y paciente. No me habló. Me ofreció una vela pequeña y una bolita negra. Me dijo que atrapara un recuerdo que me molestaba. Yo pensé en mi padre. Pensé en una discusión que me dejó con hambre de venganza y de silencio. La ofrezco en voz baja. Y la mujer me dijo que la tomara. Lo hice. Al principio fue aliviador. La culpa se fue disipando, como si la vela hubiera absorbido el humo de aquello que me quedaba mal. Volví a casa con la sensación de haber hecho trampa, porque era fácil. Sin embargo, noté que con cada vez que usaba la bolita, algo en mi vida se volvía más simple y más extraño. Empecé a olvidar pequeñas cosas, el nombre de un maestro, la fecha de un cumpleaños. Los recuerdos que me dolían se desvanecían y junto con ellos, partes mías. Con el tiempo, mi vida se quedó como un cuarto con las paredes limpias, pero sin cuadros.
Un día me di cuenta de que no recordaba la voz de mi madre cantando. Un vacío así no se llena con otra cosa. Yo no supe cómo volver atrás. Lo peor vino cuando la abuelita me pidió algo más. No entendía qué podía pedir, nombres, hasta que ella lo exigió. Me encontré frente a la decisión imposible: dar la memoria de un amigo que me debía dinero o la de mi propia risa en la adolescencia. Elegí lo que creí menos doloroso y pagué. La bruja cumple lo que promete, te limpia. Eso no es misericordia, es una extracción. Al final no me quedó la memoria de quien fui con mis errores, y sin esos errores no sabe uno por qué es como es. Me volví un hombre sin pegamento. Cuando intenté hablar, la gente notó algo rasgado en mí. Algunas personas se fueron, otras simplemente me miraban con pena. Comprendí que había cambiado en un sentido que no era reversible. No hay comercio que te devuelva lo que vendiste sin que alguien pague el precio por eso. Y el precio, muchas veces, no se anuncia. Mario cerró los ojos un instante y al volverlos, sus manos temblaban. He sabido de muchos así, continuó. Gente que viene y cree que compra tranquilidad y termina presa de un silencio que lo convierte en recuerdo prestado. Yo me arrepiento. No sé si pedirle a la mujer que me devuelva lo que entregué sería posible. Algunas cosas, una vez fuera, se parten. Se detuvo y la sala quedó llena del ruido de su respiración. Si te encuentras ante esa oferta, no la aceptes. O si la aceptas, escucha. Presta atención a lo que eliges dar. A veces uno cree que lo menos doloroso es lo que nadie extrañará, y ese nadie siempre acaba siendo alguien que no supo pedir ayuda. El relato de Mario golpeó a Sebastián con la fuerza de un espejo que no devuelve la imagen que uno espera. No era solo la advertencia, era la prueba, contada en primera persona, de que las transacciones con la bruja transformaban más allá de la intención. Mario se marchó dejando una taza medio vacía y un silencio que pesaba. Sebastián se quedó con la sensación de que la casa lo observaba con paciencia. La historia seguía encadenándose, la presencia en su hogar se volvía más habitual, los recuerdos caían en pequeñas lluvias y la comunidad, esa que suele sostener a los perdidos, se mantenía distante como si temiera contagiarse de la memoria de la indignidad. Sebastián sentía que hablaba con voces que no le pertenecían. A veces su propia voz le sonaba como si la hubiese escuchado en otra casa, otra vida. Sabía, con la lógica sencilla de quien no quiere ser cobarde, que debía hacer algo drástico o resignarse a un destino silencioso. Mario cerró los ojos un instante y al volverlos, sus manos temblaban. He sabido de muchos así, continuó. Gente que viene y cree que compra tranquilidad y termina presa de un silencio que lo convierte en recuerdo prestado. Yo me arrepiento. No sé si pedirle a la mujer que me devuelva lo que entregué sería posible. Algunas cosas, una vez fuera, se parten. Se detuvo y la sala quedó llena del ruido de su respiración. Si te encuentras ante esa oferta, no la aceptes. O si la aceptas, escucha. Presta atención a lo que eliges dar. A veces, uno cree que lo menos doloroso es lo que nadie extrañará, y ese nadie siempre acaba siendo alguien que no supo pedir ayuda. El relato de Mario golpeó a Sebastián con la fuerza de un espejo que no devuelve la imagen que uno espera. No era solo la advertencia, era la prueba, contada en primera persona, de que las transacciones con la bruja transformaban más allá de la intención.
Mario se marchó dejando una taza medio vacía y un silencio que pesaba. Sebastián se quedó con la sensación de que la casa lo observaba con paciencia. La historia seguía encadenándose, la presencia en su hogar se volvía más habitual, los recuerdos caían en pequeñas lluvias y la comunidad, esa que suele sostener a los perdidos, se mantenía distante como si temiera contagiarse de la memoria de la indignidad. Sebastián sentía que hablaba con voces que no le pertenecían. A veces, su propia voz le sonaba como si la hubiese escuchado en otra casa, otra vida. Sabía, con la lógica sencilla de quien no quiere ser cobarde, que debía hacer algo drástico o resignarse a un destino silencioso. Pero lo que ese algo podía hacer, no lo encontraba. Una noche, la casa crujió con una cadencia distinta. La cera del cajón, fría, empezó a calentarse como si hubiese vida. La foto que había encontrado al principio apareció sobre la mesa, colocada con cuidado. La mujer del panteón parecía más cerca. Al mirar por la ventana, la niebla formó una cortina que no se apartaba, y en su superficie, por un instante, Sebastián creyó ver una multitud de figuras con las manos extendidas. No era un sueño, no lo era. Era algo que lo empujaba a la decisión final, seguir resistiendo o entregar algo que no supiera medir. Allí, en la penumbra de su sala, con la ciudad al fondo y el panteón respirando en la distancia, Sebastián entendió que el misterio que rodeaba a la bruja de Toluca no era solo una leyenda local para asustar a los incautos. Era un comercio que transformaba la materia de la memoria humana en algo oscuro y práctico, y que cada persona que cruza ese umbral lo hace no solo por miedo, sino por la incapacidad de tolerar el peso de lo que llevaban dentro. Se quedó mirando la bolita de cera, y por primera vez, la idea de usarla para borrar una deuda de su memoria, un insulto, una traición, una culpa que aún latía, le pareció la solución más fácil. Pero al mismo tiempo, la cara de Toño, la voz de Mario y la advertencia de doña Emilia se mezclaban en su cabeza como un coro que le pedía sentido. No era solo la necesidad de conservar recuerdos por puro orgullo, era el temor de perder lo que lo hacía humano, la acumulación de errores y reproches y amores que, aunque duelan, forman el mapa de la vida. Se quedó así en el borde, sabiendo que la decisión que tomara esa madrugada definiría no solo su presente, sino la forma en que habría de desaparecer o persistir. Afuera, la niebla se movía con la paciencia de quien sabe que la ciudad olvida lentamente. Dentro, la casa olía a cera y a pasado, y la bruja, como un libro abierto sobre una mesa, esperaba que cerrara su propia página. Sebastián sostuvo la bolita de cera hasta sentirla blanda entre los dedos. La luz de la lámpara la hizo translucir por un momento, como una lágrima pequeña, y en su interior creyó ver remolinos que no eran más que sombras. Pensó en el insulto que todavía le ardía en el pecho, en la frase que le habían dicho en aquella reunión y que cada vez que la repetía le desgastaba una porción de orgullo y de vida. Si lo borraba, se prometió, quedaría ligero, no tendría que alimentar la rabia en las noches ni explicar su amargura a la gente. Era, en su lógica cansada, una reparación. No pensó siquiera en pedir permiso. Llevó la cera caliente al borde de la sien como si la membrana de la memoria estuviera allí, cerca de la piel. Al contacto, un calor pequeño se extendió y después vino la sensación de tirar de un hilo. La frase se despegó de su lengua con la facilidad de una etiqueta vieja. La escuchó flotar por el cuarto, tenue y sin fuerza, y luego se disolvió en la nada. Respiró. Un alivio brusco lo atravesó, como quien suelta una mochila cargada en pleno monte. Pero el alivio no duró.
Quiso repetir para asegurarse, para nombrar en voz alta lo que ya no parecía tener nombre, y las palabras se le escondieron. Buscó el recuerdo con las manos, como si pudiera palparlo bajo la piel, y en su lugar encontró un hueco frío, una ausencia con bordes. Intentó reconstruir la escena de nuevo, la sala donde le habían hablado, los gestos, el tono. Las imágenes venían, pero sin peso, como hojas secas que se quiebran al rozarlas. Notó algo más. Su lengua, al formar la palabra, parecía nueva en su boca. Había perdido la textura de la rabia, pero también el sello que esa rabia le había dejado en la cara, en la forma en que fruncía el seno frente a los demás. La casa, siempre atenta, pareció inclinarse ante aquella modificación. El reloj dio las 12 y, en vez del sonido regular, Sebastián creyó oír un eco falto de timbre, como si la casa se hubiera olvidado de la hora exacta. Fue entonces cuando intentó recordar una canción que Toño solía tararear en el almacén, una tonada simple para medir la cuenta del café. Buscó la melodía en el sitio donde solían vivir estas cosas y la encontró muda. Las sílabas se le escapaban. La melodía había perdido una nota que él no supo nombrar. Fue un detalle mínimo, pero bastó para encender el pánico. Si una bolita de cera podía arrancar una frase y con ella una mueca, ¿qué impediría que arrancara algo más íntimo, algo que no volviera? Se levantó tambaleante, con la impresión de que la casa lo miraba por encima del marco de la puerta. Fue a la mesa y escribió con prisa en un papel lo que recordaba, la palabra del insulto que ya no podía pronunciar, la cara del hombre que lo dijo. Al leer lo que había dejado anotado, el papel le pareció extraño, como si alguien hubiera escrito con una letra que no era la suya. Las letras estaban bien formadas, pero no le trajeron memoria alguna. Pasó los dedos por las palabras y no sintió el calor de la escena, solo la sensación áspera de la hoja. El sudor le perló la frente, rompió el papel en dos y lo dejó caer como una confesión inútil. Entonces, desde la puerta, vino un golpe suave, insistente. Al principio creyó que era el viento, pero no había viento. El golpe se repitió. Sebastián se acercó con la bolita de cera todavía caliente entre los dedos, la escondió en la palma como quien retiene un insecto peligroso, y abrió. Toño estaba ahí, con el abrigo arrugado por el frío de la calle, el rostro abierto como siempre, pero al verlo, Sebastián notó una curva en la boca de su amigo que antes habría reconocido como compasión. Toño miró la mano que Sebastián cerraba en torno a algo y, sin preguntar, percató en su gesto que algo había sucedido. No hizo la pregunta obvia. En vez de eso, dejó que su mirada se recorriera por la sala. La taza medio vacía, la fotografía sobre la mesa, la cera aún alarmantemente blanda. ¿Qué te pasa?, preguntó Toño con suavidad. Sebastián tragó. Buscó la historia que contar sin aparentar que había hecho lo que Mario había advertido. Su voz salió entrecortada. «Probé algo», dijo. Creí que era una forma de aliviarme». Toño se sentó sin decir más, tomó la taza y la olfateó. Hizo como que estudiaba el vapor. Luego, con la calma de quien ha visto al hombre desgastarse ante decisiones peores, puso las manos sobre las de Sebastián. «¿Se fue lo que te lastimaba?», preguntó. Sebastián vaciló. Respondió que sí, que una frase se había ido. Toño no celebró. En su rostro no había alivio, sino preocupación. Fue entonces que Sebastián admitió el rubor que le quemaba el pecho. También había desaparecido una sonrisa ajena que recordaba a su madre, un gesto tan sencillo que ya no podía nombrarlo. Toño frunció el ceño. «No es la primera vez que escucho eso», murmuró. «Mario dijo algo parecido. Dijo que lo que se lleva no siempre está donde pensamos. A veces uno piensa que quita el dolor y termina quitando una forma de ser».
Los dos se quedaron en esa pausa, como si la casa hubiera aprendido a contener la respiración. Afuera, la niebla lamía las farolas como lengua de animal y hacía que las sombras de la ciudad se estiraran. Toño miró la bolita de cera en la mano de Sebastián y luego el panteón que se recortaba en la distancia como un hueso blanco. No dijo más hasta que Sebastián le ofreció, casi en un sollozo, el poco de cera que quedaba. «Si vas a cruzar esa puerta», dijo Toño, «no lo hagas loco. La bruja no arregla lo que dices, hace transacciones. Mario lo sabía, Mario pagó, y mira, no creo que haya vuelta fácil». En la voz de Toño no había sermón, sino la medida de un hombre que sabe de cuentas pendientes en su propio corazón. Sebastián sintió por primera vez la ambigüedad completa de su decisión. No era solo su libertad la que buscaba. Si él cambiaba, también lo haría para quienes lo frecuentaban. Podría perder la memoria de un desprecio, pero con ella podría borrar la forma en que cuidaba a su hermana, la manera en que respondía al insulto con una ironía afilada que en cierto modo le había servido de escudo. ¿Quién era sin ese blindaje? Toño se incorporó de repente, como si tuviera una resolución. Extendió la mano hacia el bolsillo del abrigo y sacó una linterna pequeña que apenas alumbró sus ojos. Sebastián creyó ver en ese gesto la voluntad de alguien que acompaña a un amigo al borde de un lugar que nadie debería pisar solo. «Vamos a la puerta del panteón», dijo Toño con voz firme, no para suplicarle nada, para mirarla a los ojos, para que sepa que sabíamos lo que ofrecía. Si no la enfrentamos, su comercio sigue siendo así, sin nombre. Si la vemos, aunque no nos devuelva nada, al menos le ponemos un nombre. Sebastián no tenía fuerzas para protestar. Guardó la bolita en el bolsillo, como quien oculta una adicción, y, al cerrar la puerta detrás de ellos, el frío les trajo una algidez extraña, como si la ciudad, al respirar la niebla, también exhalara la memoria de los que ya no estaban. Caminaron en silencio, Toño a la izquierda, Sebastián a la derecha, y el panteón se iba haciendo más grande, más cercano, con sus cruces abiertas al cielo. La neblina los envolvió. Cada paso parecía una concesión. Si volvían atrás, la casa los recibiría con los mismos muebles. Si iban adelante, entrarían en el territorio donde se venden y se compran partes del alma. Sebastián sintió en el pecho la ausencia y el precio, y por un instante supo que la peor transacción no era la del olvido, era la del olvido con amnesia de su propio costo. Siguió a Toño con la bolita de cera escondida, como una llave que quizá no abría, sino cajones cerrados para siempre. La reja del panteón apareció entre la niebla, oxidada como un diente viejo. No había luz más allá que la luna y un resplandor pálido que el viento hacía parpadear. Toño rozó el hierro con la mano y, sin palabras, empujó. El chirrido fue un quejido que se prolongó, como si la puerta también recordaba cosas que prefería no soltar. Sebastián apoyó la palma en la reja y, por un instante, creyó sentir un cosquilleo. No era frío ni calor, era la vibración de muchas historias a punto de sobreponerse. Atravesaron el umbral. La niebla se cerró detrás de ellos, y en esa oscuridad enrollada, la figura de la bruja no tardó en emerger, o eso creyó Sebastián.
No estaba vestida como en los cuentos, no traía cola ni palabras triviales. Estaba más cerca de ser una costumbre, una mujer que conoce el valor de los recuerdos y que ha hecho de la pérdida su oficio. Toño respiró hondo. Sebastián apretó la mano donde la cera se había convertido de pronto en una pequeña piedra caliente. «Aquí estamos», murmuró Toño, «no para cambiar lo que hiciste, sino para entender lo que viene después». La mujer alzó la vista. Sus ojos eran 2 puntos en los que se podía leer mucho o nada. Sonrió apenas, y su sonrisa no indicó si estaba enterada de la bolita en el bolsillo de Sebastián, ni de la nota que el papel había llevado y que ya no llevaba nada en su interior. Lo que sí mostró fue la certeza de quien había comprado y vendido más que mercaderías. Había transado con el tiempo de la gente. Y en esa certeza algo se abrió, como si la conversación que se avecinaba fuera inevitable. Sebastián sintió que una parte de su decisión ya no le pertenecía. La había cedido a la mirada de los otros. Aún así, antes de que la mujer dijera palabra, se adelantó y pronunció, con voz que quiso ser firme y no consiguió más que un hilo: «Venimos a hablar». La bruja ladeó la cabeza y dejó que la niebla se colara por su vestido, como si la hubiera tejido con retazos de antiguas promesas. Entonces habló, y su voz fue tan clara que la noche pareció inclinarse para oírla.